Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y gracias, Carlos, por tu presencia en este marco universitario. No hace mucho tiempo le preguntaron, Carlos, ¿tú siempre vas con la cámara? Y su respuesta fue, siempre. Sí, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Hay que estar preparado para todo. Bueno, pues muy bien. Siempre viene preparado para todo y para todos nosotros después para mantener un coloquio con él. Carlos, en esta línea de conversación, precisamente aquella línea de trabajo fotográfico que desarrollas en los años 50, ¿en qué medida marcó el tratamiento visual que haces en los golfos? Pues no lo sé, yo qué sé. Yo empecé haciendo fotografía porque me gustaba, por afición, y poco a poco me convertí en profesional, hasta el punto de que me nombraron fotógrafo oficial de los festivales internacionales de música y danza, no solamente de ballet, sino de música y danza de Granada, y también de Santander. No sé, tendría 20 y pocos años, ¿no? Y eso me permitió, por un lado, aprender muchísimo sobre el baile, sobre el flamenco, sobre la danza clásica y también la relación con los músicos. Mi madre había sido pianista profesional, yo era pianista, y entonces yo iba con ella a Granada y realmente fue estupendo la relación de conocimiento con grandes músicos que interpretaban allí. Esa afición por la música nunca la he perdido y la sigo manteniendo, así como la fotografía. Son dos cosas que son paralelas un poco a algo que luego se ha ido decantando hacia el cine. En los años, cuando empezaba a hacer estas fotografías de Granada y tal y cual, aprovechaba la ocasión, tenía un vehículo que era de mi padre que no sabía conducir, que era un desastre, entonces lo heredé yo y me permití el lujo de pasearme por España con la intención de fotografiar un poco lo que pasaba delante de mis ojos en los pueblos y sobre todo de España, ¿no? Porque la impresión que yo tenía, que era luego real, era que el oficialismo, las fotografías oficiales de España de aquella época, no correspondían en absoluto a lo que se vivía en ciertas zonas de España. Eran fotografías más bien de folclore o de publicidad, están muy bonitas, pero no correspondían a la idea que tenía yo. Esa idea de ser fotógrafo, dedicarme a la fotografía con intensidad, desapareció en el momento en que surgió la posibilidad de hacer mi primera película, que era Los Golfos. Antes había hecho un documental sobre Cuenca, en el año 56, 57, pero Los Golfos ya fue para mí un poco la introducción dentro de lo que podía ser el cine profesional. En ese momento tuve una duda muy grande porque justo en ese momento me ofrecieron la posibilidad de ser fotógrafo del Paris Match, que tú sabes, César Lucas, que eso era el sueño de cualquier fotógrafo, ¿no? Ya me contarás. Yo no dormí durante una noche entera, estuve dudando qué hacer, o me dedico al cine o me dedico a la fotografía. Yo no sé si por suerte o por desgracia me dediqué al cine. Y aquí estoy después de haber hecho más de 40 películas y a vuestra disposición y a la disposición de quien me está, digamos, preguntando cosas. No, se trata de mantener un poco la conversación. Documento y realismo, ¿ese tono es el que imprimes fotográficamente a Los Golfos? Bueno, es que a mí me da un poco de miedo de pontificar, ¿no? Y de aburriros, ¿no? Pero yo tengo la idea de que la fotografía es un invento maravilloso. Quizá perdemos la idea, el concepto de que desde el momento en que apretamos el obturador de una máquina de fotografías, y más ahora que son digitales, donde la respuesta es inmediata, lo que obtenemos es el pasado. O sea, nunca más se va a volver a repetir esa imagen que hemos retratado. Lo cual es terrorífico. Si lo pensamos seriamente, nos llevaría a ser más económicos haciendo fotografías, en vez de estas ametralladoras que hay ahora, compañeros, y perdonar, ¿verdad?, de disparar, así, no sé, tratar de hacer las menos fotos posibles y esas que sean buenas, ¿no? Claro que esa es una educación mía que viene de la posguerra española, donde no había material y había que utilizar el negativo, y que de 36 fotografías, por lo menos 20 eran ampliables, ¿no? Porque no había otra solución. Pero ese concepto es un poco terrible, porque hay dos cosas que yo he estado pensando. Por ejemplo, el espejo. El espejo, cuando nos miramos en un espejo y estamos quietos, pues podría ser una fotografía, ¿no? Pero en el momento en que nos movemos, ya la imagen que tenemos ya no es la que teníamos antes. O sea que
a otro momento. Pero se queda en la memoria, no está prefijada como en la fotografía. Es una gran diferencia. El espejo sería más como el cine, ¿no? En el sentido de que hay un movimiento, de que se traslada, pasa de un sitio a otro sitio, pasa el tiempo, pasa el espacio. O sea, el cine tiene esa cosa maravillosa de aprovechar la fotografía para hacer otra cosa distinta, ¿no? Son dos conceptos totalmente distintos, aunque se empeñen en que se asemejen, no tiene nada que ver. La fotografía es estática, es una maravilla, es el documento de un momento, ¿verdad? De dónde estábamos, de quién eran nuestros familiares, nuestros hijos, etcétera. Algo que impensable en culturas anteriores. Nunca, hasta el invento de la fotografía, se había conseguido esa cosa maravillosa de tener una representación real de, entre comillas, nuestra realidad. Antes había los pintores, ¿verdad?, que podían pintar un retrato, pero claro, nunca sabíamos si ese retrato correspondía realmente a la persona que estaban retratando o era una cosa mucho más creativa para quedar bien o para quedar mal, ¿no? A veces hay cuadros como el de Goya de la Reina, que parece que ha querido que quedara fatal, ¿no?, ella. Y otros, en cambio, maravillosos, cuando está la duquesa de Alba tan maravillosa allí, ¿verdad?, y luminosa, no sé. En ese caso la fotografía no tiene mucho que hacer, a pesar de que hay fotógrafos que manipulan mucho las fotografías. A mí me parece bien. Yo creo que yo no estoy en contra de que se manipule, cada cual que haga lo que le dé la gana. Pero lo que sí es verdad que lo que es fotografía pura es el invento de que en un momento determinado quede constancia de una cierta realidad. Bueno, y hasta ahí llego. Muy bien. El tránsito que se puede apreciar entre Quique Torán, Juan Julio Baena, Luis Cuadrado, vosotros como directores en aquel momento lo percibís en el cambio del tono fotográfico que se está imprimiendo al cine español. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Quique Torán estaba en la escuela de cine, era alumno de la escuela de cine en la especialidad de fotografía, tenía a un jefe que era Juan Julio Baena, me parece. Sí. Y bueno, él hizo conmigo mi primera práctica de la escuela de cine, que se llama Tarde del Domingo, cuyas fotografías están ahí en este libro, y a compañero, que era un hombre, siempre ha sido un hombre muy culto, muy majo, muy simpático y muy estupendo, ¿no? Y no he vuelto a trabajar con él, o sea, desde entonces, ¿no? Uh-huh. En cambio, con Juan Julio Baena, al que me unía una gran amistad, fue el autor de Los Golfos y de Broma Bandido, de La Caza, ¿no? Uh-huh. Y claro, el concepto de Los Golfos y sobre todo de la caza fotográfico era totalmente distinto al concepto habitual de la fotografía en España, ¿no? De alguna manera había jóvenes en Italia y en Francia sobre todo, que estaban lanzándose a un tipo de cine distinto, a Nouvelle Vague, con fotógrafos muy avanzados que empezaron a utilizar materiales muy rápidos, en blanco y negro, utilizando pocas luces, etcétera. Y esa fue un poco la idea nuestra de hacer un cine económico, barato, minimalista de alguna manera, porque yo creo que es difícil hacer una película con tan pocos medios como hicimos con La Caza, donde había 4 actores, una serie de conejos y una rifles con motor, o sea que un pequeño traveling de 5 metros y ninguna luz. Entonces, esto es importante decirlo, ¿no? O sea, hicimos toda la película con los medios mínimos, ¿no? Pero es importante señalar esta película, que ahora dicen que es una de mis mejores películas. Yo no lo creo, pero en fin, ¿por qué no? Puede ser una de mis mejores películas. Porque es importante decirlo porque era un momento de un poco de crisis personal, porque había hecho una película que se llamaba Llanto por un bandido antes, que había hecho en Andalucía, con paisajes maravillosos, muy cuidada, con Lea Masari y Lino Ventura, con actores importantes, con la idea de hacer una película un poco a lo Mizoguchi, un poco con planos secuencias muy grandes, muy estudiadas, muy elaboradas, y en la coproducción que se hizo con Italia, los italianos destrozaron la película porque querían hacer una especie de western y la machacaron, y lo que quedó, pues a mí me pareció que yo lo firmé, no tenía más remedio, pero no quería firmarla, ¿no? O sea, fue para mí una decepción enorme, y gracias a eso decidí hacer una película totalmente controlada por mí, o sea, minimalista, como he dicho, como La Caza, ¿no? O sea, que podía hacer siguiendo un orden de guión riguroso, con posibilidad de improvisación. Me ha gustado siempre mucho la improvisación, poder cambiar las cosas, ver cómo los actores, ¿verdad?, por rodar en ese orden de guión se conseguía que fueran creciendo al mismo tiempo que crecía la película. Y bueno, y fue una experiencia preciosa que he ido repitiendo a lo largo de mis otras películas. La intención siempre es la misma, ¿no? Controlar absolutamente todo. Entonces he hecho películas buenas, regulares o malas, no sé, me da igual, pero realmente he hecho el cine que yo quería hacer. Cuando el mismo Cuadrado dice en una ocasión que
daba gusto trabajar contigo, por lo menos hablar contigo, porque sabías de fotografía, sobre la referencia que tenías. Él también insistía en que la función del director de fotografía o el operador es la de llevar a imágenes fotográficas la idea dada por el director. ¿En qué sentido tú das libertad en estos primeros momentos al director de fotografía para que traslade a imagen la idea que tú tienes de la historia? Bueno, ahí hay dos elementos fundamentales, dos personas fundamentales. Uno es el director de fotografía, que es el que tiene que responsable de la fotografía general, y luego un elemento importantísimo es el segundo operador, que es el que encuadra, ¿no? Entonces, yo siempre he vigilado muchísimo los encuadres. En cuanto al director de fotografía, le he dejado siempre un margen grande. Una vez puesto de acuerdo, me parecía inútil estar insistiendo en qué tipo de fotografía tenía que hacer, puesto que una vez puesto de acuerdo ya estaba, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, en La caza, que era la primera película que yo hacía con Luis Cuadrado, y no sé si era la primera que hacía él, o la segunda en todo caso, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo en la utilización de un material muy rápido, que en ese caso era Tri-X, y revelarlo con una... con bajo contraste, para luego tener la posibilidad de que aparecieran por lo menos algunos grises, ¿no? O sea, no con la sensibilidad máxima, que era 400 ASA, sino con a 200 ASA o 150 ASA, etcétera. Nos pusimos de acuerdo y se empezó a trabajar así. Y entonces me llamaron del laboratorio, que era Madrid Films, me llamaron y me dijeron: Saura, esto que estáis haciendo es un desastre, no está en las normas y tienes que cambiar de director de fotografía. Y yo dije, bueno, vamos a ver, por favor, ¿por qué no me enseñáis los negativos? Entonces me enseñaron los negativos y a mí me pareció que eran impecables, que era lo que queríamos, ¿no? Y se hizo la película, pero hasta ese punto estuvimos a punto realmente de que nos dijeran que no se podía hacer con esa sensibilidad la película, ¿no? Creo que el tiempo ha dado la razón a Luis Cuadrado, como siempre, ¿no? Luis Cuadrado era una persona estupenda, un tipo muy delicado, muy inteligente, un poco iluminado, sinceramente lo digo, ¿no? Porque tardaba muchísimo en iluminar. Había heredado una forma de iluminar que a mí me parecía catastrófica, que era poner papelitos, tapando cositas pequeñas, colgando de cables. Era un trabajo minucioso que tardaba horas y horas. A mí me desesperaba. Si hay algo que me desespera en el cine, son los directores de fotografía que tardan tanto en iluminar, ¿no? Y hay casos concretos que ya ni señalo, pero el caso de Luis, como era amigo, lo digo con toda sinceridad, porque era un gran fotógrafo, pero de verdad era muy pesado, ¿no? Y el problema de Luis, como no sé si lo sabéis, es que tuvo una especie de enfermedad cerebral, no sé, tuvo un tumor cerebral que iba en progresión y él se cayó. No dijo nada y durante varias películas que trabajábamos juntos veíamos que estaba cansado, que se tocaba mucho las cejas, que no sé, conducía muy despacio y él no dijo nunca nada. Y luego nos enteramos de que realmente tuvo un tumor cerebral que lo mató, ¿no? Y que no veía, que estaba ciego. Las últimas se dice que estaba ciego y que iluminaba casi por intuición o por el calor de los focos. Se dice eso, no sé si es verdad o no, pero en todo caso yo he estado muchas veces en su casa cuando ya estaba enfermo, y con Teo Escamilla, que lo adoraba, Teo Escamilla, y luego era un tipo encantador. Y Teo Escamilla heredó su sabiduría, porque es curioso, porque Teo Escamilla no es tan conocido como operador, o por lo menos no se lo conoce tanto como Luis. En cambio, cuando Víctor Estoraro, con el cual he trabajado yo, ¿verdad? Vio El Dorado, que ayer la pasaron en televisión, por cierto, dijo, caramba, es un fotógrafo maravilloso, y es verdad. Y luego vio varias películas de Teo Escamilla, admirando su valentía y su capacidad. O sea que realmente no solamente heredó la sabiduría de Luis Cuadrado, sino yo creo que la aumentó. En realidad la primera película que hice con él fue Criacuervos, la primera que él hizo como fotógrafo, ¿no? Se responsabilizó, se lo dije yo, tienes que hacer esta película, ¿no? Se lo dije a Elías, y Elías estaba con muchas dudas, dije, no, de verdad que Teo sabe mucho. Bien, y desde entonces he hecho varias películas con él y siempre con resultados magníficos. Era un fotógrafo maravilloso, ¿no? Y no sé, porque he trabajado con Alcaine, he trabajado con Linares, López Linares, y con otros muchos, con Alcaine, que era una persona estupenda, con el cual he hecho tango no, hice El Sur, hay Carmela hice con él, sí. Y luego tuve la suerte, si quieres hablamos de Víctor Estoraro, que es un caso. Víctor Estoraro, no sé si lo
lo conocéis de nombre vosotros, supongo que sí. En todo caso, ha hecho algunas películas de Coppola, tiene 3 Oscars, hizo Apocalipsis Now, varias películas, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de trabajar con él y he hecho ya como 5 películas y soy un gran amigo de él. La primera vez que trabajé con él fue para hacer el primer flamenco, que corresponde a esa serie de películas musicales que yo he hecho que no tienen ningún argumento, que son solamente, ¿verdad?, no sé, números musicales ordenados a lo largo de la trayectoria del tiempo que dura una película, ¿no? Y lo conocí bueno, digo esto, no sé si vale la pena tantos detalles, pero en fin, lo conocí en Kioto, en Japón, por una mía, que se llama Dispara, que le habían comprado los japoneses y estábamos haciendo la promoción y estuve en Tokio y luego fui a Kioto donde me tenía que reunir con él, porque mi productor de entonces, que era un sevillano que se llama Juan Lebrón, se empeñó un día y dijo, ay, esta película tiene que hacerla Vittorio Storaro. Y yo dije, sí, te la va a hacer, va a venir a España a hacer con nosotros esta película, Vittorio Storaro, que tenía ya un nombre mundial, ¿verdad? Era muy famoso. Bien, entonces citamos una cita ahí en Kioto. Él era jurado del Festival de Japón que se celebraba en aquella época en Kioto, y bueno, me recibió muy simpático, muy majo, muy amable. Me conocía porque además había sido miembro del jurado y había premiado una de mis películas, no sé cuál era, no sé, Sevillanas, no sé cuál, ¿verdad? Y entonces me conocía de alguna manera. Yo tenía mis dibujitos, porque yo dibujo mucho y me gusta mucho dibujar, de cómo veía yo hacer flamenco, ¿no? Desde el punto de vista escenográfico, ¿no? He trabajado, como, no sé si lo sabéis, desde Sevillanas y hasta ahora que he hecho la Jota. He trabajado casi siempre con elementos muy elementales, ¿no? de escenografía, que son bastidores de aluminio plastificados nada más, ¿no? Que se pueden iluminar por delante o por detrás, que se pueden proyectar cosas, etcétera, ¿no? Y le planteé esta forma de trabajar a Vittorio Storaro, y Vittorio Storaro, que estaba ahí con el jurado, no hizo caso a ningún miembro del jurado, se dedicó a hablar conmigo durante 2 horas y me dijo, bueno, iremos a Sevilla, y vino a Sevilla y hicimos esa película, y a partir de entonces pues hemos mantenido esa fantástica, no sé, amistad, ¿no? Una cosa que debo decir que quizá es importante es que Vittorio Storaro no ilumina de una forma tradicional, es decir, no ilumina con los focos normales, sino que ilumina con las luces que utilizan los aviones cuando aterrizan. Son como paneles, ¿verdad?, donde con las bombillas de los aparatos, ¿verdad?, y que son de corriente continua y que le permitían variar la intensidad de esas luces, ¿no? O sea, que podía, mediante un pequeño rheostato manuable, cambiar las luces. Yo nunca he visto a nadie hacer eso, nunca iluminaba por arriba, detestaba las luces altas, que son las habituales, ¿verdad?, en fotografía de cine, las odiaba y siempre iluminaba lateralmente. Y claro, eso le permitía hacer algo que luego he visto ya en otros fotógrafos, sobre todo americanos, que han seguido su escuela, tiene toda una escuela en Estados Unidos, Vittorio. Y es que, por ejemplo, si se hace un acercamiento a una persona, un traveling, ¿no?, pues puede difuminar, oscurecer, mientras hace el traveling, un poco los elementos que pueden molestar de fondo, ¿no? Y eso, una cosa que no se percibe si no eres un fotógrafo y sabes mucho de eso, porque se hace de una forma muy tenuamente, muy suavemente, ¿no? Y se consigue, ¿verdad?, aislar a ese personaje. No es necesario a veces ni siquiera utilizar un teleobjetivo, sino simplemente un objetivo normal, aislarlo del entorno que lo rodea y darle fuerza. Pues, en todo caso, con Vittorio he hecho muchas películas, las más importantes quizás son Tango, son, no sé, Goya en Burdeos, y yo Don Giovanni, la última, que yo creo que es una de mis mejores películas. En esta línea, desde Bodas de Sangre hasta Jota, la última película, todo lo que tiene que ver con el movimiento, la luz, la música, es algo que te apasiona fundamentalmente. Te has centrado una larga etapa de tu carrera en este tipo de producciones. ¿Por algo especial? Bueno, no, verás, yo cuando me he dedicado al cine musical, que fue un poco por accidente, porque la verdad es que no tenía la idea, pensaba que alguna vez debería aprovechar mis experiencias como fotógrafo cuando hacía las fotografías en Granada, sobre todo de los ensayos, ¿no?, de ballet o de flamenco, porque una de las cosas que más me apasionan es acudir a una escuela de baile, donde se está ensayando, ¿no? Primero porque los elementos que hay son muy simples y me gustan mucho, ¿no? Una pared de espejos, y no hay más que espejos, ¿verdad? Hay unas barras de baile, en todo caso, alguna silla puede ser, no hay más, ¿no?
Y luego lo que es hermoso es ver el esfuerzo físico de los bailarines, de los bailadores, ¿no? De los bailadores para bailar. O sea que hace falta estar continuamente ejercitando, trabajando, sudando, ¿verdad? Con los trajes de ensayo, etcétera. Es mucho más hermoso eso, la mayor parte de las veces, que no verlos ya en el teatro, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es el de ballet clásico, ¿no? Cuando ves el Lago de los Cisnes, que y ves ahí a 4 niñas maravillosas, ¿verdad? Impecables, con los tutús blanquísimos, ¿verdad? Que no han sudado en su vida, o sea, que están ahí. Pues bueno, las ves cuando ensayan y es fantástico, ¿no? Porque ensayan con los trajes de ensayo, ¿verdad? No sé, con las medias caídas, tal, y sudando. Y a mí eso me gusta mucho más, porque yo creo que es hermoso ver que bailar no es una cosa tan, venga, ya está, ¿no? O sea, que cuesta trabajo. Entonces, eso lo aprendí yo cuando hice Bodas de Sangre, que es el primer musical que hago yo. Que me costó mucho trabajo tomar la decisión, porque tenía dudas, ¿no? Hasta el punto de que el distribuidor francés de Elías Querejeta, que era muy amigo nuestro, me llamó urgentemente, muy preocupado, y me dijo: Saura, ¿es verdad que vas a hacer una españolada? Y yo le dije: hombre, españolada, voy a hacer Boda de Sangre. Dice: estás perdido, ya tu carrera se acabó. Bueno, por suerte nos ha acabado, ¿verdad? Y continué, pero es verdad que fue mi primer musical, y ahí yo creo que están muchas de las experiencias que había adquirido mientras era fotógrafo. Luego hice Carmen, Carmen todavía se sigue proyectando por el mundo. Creo que es la película más más dinero ha debido dar y que más se ha proyectado en el mundo, porque se sigue proyectando. El otro día estaba proyectando por ahí, no sé dónde, Varsovia o en Rusia, ¿no? Estuve en Rusia y los directores rusos se acuerdan de Carmen, sobre todo. Bueno, pues bien, total que a partir de ahí pues empecé a hacer otro tipo de musical, que empezó con sevillanas, ¿eh? Que empezó con los vestidores que hablo, y con una iluminación muy sencilla, con alcaine, que por cierto iluminaba con luz de neón, cosa que yo no había visto, pero que era muy interesante. Él llevaba luces de neón, y a partir de ahí pues hice flamenco, en fin, etcétera, 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 hasta llegar a Jota. Creo que he hecho como 12 o 13 musicales, de los cuales 2 o 3, no sé, o 4 son con un argumento, y los demás son simplemente, como decía, simplemente sin argumento, que yo llamo, no sé si felizmente o no, yo llamo musicales en estado puro, sin contaminación argumental ninguna, ¿no? O sea, no se narra nada, simplemente es un espectáculo, ¿no? El espejo y la fotografía precisamente son constantes en tu trabajo, en tus películas, antes de empezar con toda la línea musical, ¿no? Esto viene de un ambiente familiar, de un interés, una preocupación, el recuerdo, la memoria, búsqueda de algo, porque en Criacuervos, en Elisa Vida Mía, aparecen muchos estos referentes, ¿no? No sé, claro, es que uno vive de muchas cosas, y a mí no me gusta recordar las cosas, pero inevitablemente el recuerdo aparece. La fotografía, además, ¿no? Eso es una de las maldiciones de la fotografía, es que cuando una fotografía tuya desde hace años te das cuenta de que has envejecido, de que qué desastre, ¿no? Ya no soy ya no estoy aquí. Pero bueno, es la vida, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de una canción de Mercedes Sosa que me parece maravillosa, que dice: cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, que es una maravilla, y que si no la habéis oído os aconsejo que la oigáis, porque además me parece a mí que es la canción que sirve para todo, para la política española, para el cine, para la fotografía, para la ciencia, todo cambia, o sea, nada está inmóvil, ¿no? Y en ese sentido deberíamos hablar también de cómo ha cambiado la fotografía, ¿no? Y el cine, ¿no? Hasta qué punto hoy las cámaras digitales, ¿verdad?, y la fotografía digital ha transformado totalmente el mundo de la fotografía y el mundo de la imagen. Pero en fin, sí, además, aprovechando este comentario tuyo, quiero recordarle a todos los presentes que en el año 62, Carlos, en un artículo tuyo titulado "Por una mayor libertad de cámara", dices: quizá en el futuro puede el director de cine grabar las imágenes por procedimientos magnéticos como el videotape que ya emplea la televisión. La imagen puede ser aquí borrada tan fácilmente como se grabó, lo que evitaría parte de los complicados procesos de laboratorio y sobre todo el desperdicio del material inutilizado en las tomas repetidas. El director con este sistema podría supervisar en el acto aquello que la cámara acaba de coger.
Fíjate, en el año 62 ya te anticipas realmente. Fíjate, qué premonición, ¿no? Sí, premonitorio. Sí. Bueno, es un salto en el vacío, pero vamos, es verdad que se ha cumplido. Bueno, pues estoy muy satisfecho de que... Sí. No sabía que había dicho esa barbaridad pues sí. Ya tan joven. Bueno. Pues sí, lo has dicho. Esto enlaza con el planteamiento de tus musicales, ¿no? ¿En qué sentido tu trabajo como director cambia de tener una cámara o 2 cámaras a tener 4 o 5 cámaras para grabar la secuencia? Bueno, para empezar, jamás he tenido 4 cámaras, nunca en mi vida. Yeah. Lo más que he tenido han sido 2. Yeah. Yo siempre, todos mis musicales los hago con 2 cámaras, pero por una razón muy sencilla, porque 2 cámaras puedo controlarlas y 4 no puedo, ¿no? Entonces, lo que pasa que ahora con las cámaras digitales, como sabéis, es una maravilla, porque todos mis musicales, todos, los he realizado en estudio, porque en alguna ocasión hay algún plano fuera del estudio, ¿no? Goya Burdeos no es un musical, ¿verdad? Pero vamos, está en esa línea. Pero lo he hecho en estudio porque es la única forma de poder controlar todo minuciosamente, ¿no? Y en el caso de los musicales, eso es muy importante porque a mí me gusta mucho improvisar, ya lo he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, cuando hago un musical como la Jota, la última, por ejemplo, ¿no? Pues yo sé que tengo un guión que he escrito y que he aprobado y que está aprobado y que se va a saber que se va a hacer una serie de números que son necesarios para la producción, que sepa que va a venir ahora por la Jota de no sé qué, la Jota de no sé qué, los elementos distintos. Pero en el momento del rodaje no he visto esa Jota, normalmente no la he visto, o la he visto pero se va a realizar de otra manera. Entonces lo primero que hago es un ensayo general. También lo hago en el cine de ficción, un ensayo de toda la escena, ¿no? Y entonces es cuando decido dónde pongo la cámara. O sea, no antes, ¿no? Sino en ese momento yo estoy muy preparado para improvisar y para saber, bueno, pues voy a hacer la cámara aquí, ahora tendré que hacer un traveling y tal. Y ahí es donde decido todo, ¿no? Y siempre con 2 cámaras. Porque claro, las 2 cámaras dan esa facilidad enorme de tener, pues una con una grúa, con un movimiento, ¿verdad? Otra fija, otra se acerca, no sé. Y sobre todo ahora con las cámaras digitales, con las pantallas maravillosas que hay, estás en el estudio sentado, como estoy ahora, con 2 pantallas fantásticas, ¿verdad? Que están reflejando lo que estás viendo y puedes decirle al cámara, no, un poco a la derecha, no, un poco a la izquierda, no, sube, baja, acércate ahora, no sé qué. Y el sonido es una maravilla, vamos, es un control que antes era inimaginable, ¿no? Y no sé, es una felicidad trabajar así. ¿Te sientes más cómodo así? O bueno, no cómodo, vamos, más confortable del mundo ahora, ¿no? Yo he hecho películas, por ejemplo, eso del Dorado, la que se pasó ayer, ¿no? Que para mí fue como es la misma aventura que hay en la película, la he vivido yo en la película, ¿no? Porque era lo mismo. Estar allí de repente, ¿verdad? Con aquel bergantín en aquel río, ¿verdad? Que llovía, que se pudrían las telas, las telas, la madera se podría todo. Y una cosa, no, y no terminábamos la película, el Dorado nunca tampoco, ¿no? Es precioso eso, y al verla ayer, que no la había visto hace años y no me gusta ver mis películas, pero ayer me quedé enfrascado. A veces pienso que yo sería capaz de volver a hacer esa película, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas que me gustan mucho como están hechas. Quizá yo ahora no sabría hacerlas. Lo digo de verdad. Pero claro, porque están un poco improvisadas sobre la marcha y en el momento, ¿no? En fin, no sé. Está bien. Hay que ver de vez en cuando las películas, ¿no? Pues no sé, a mí no me gusta, pero últimamente no tengo más remedio que ver alguna. Ahí está mi hija que lo sabe. Bien, yo creo que llegados a este momento le damos la palabra a los alumnos, a las personas que están en la sala, por si quieren preguntar algo sobre tu trabajo. Ya es hora, ¿o no? ¿Os queréis marchar corriendo todos? Los que se quieran marchar, que se marchen corriendo. A ver, ¿quién se anima? Una, para empezar, simplemente, con las habilidades que usted tiene, igual que su hermano Antonio, en el ámbito de la pintura, la ilustración, el dibujo. No hay muchos directores españoles que trabajen con storyboard. Alex de la Iglesia es uno de ellos. ¿Usted es un procedimiento que haya utilizado alguna vez o que sea habitual en su planteamiento? Es una forma primera de ver concreta la película, esa que tiene uno en guión en la cabeza, pero claro, la planificación aparece ya en una primera versión en un storyboard. Verás, hay quien piensa que sí porque ve mis dibujos que tengo, que yo dibujo mucho, pero dibujo mucho durante el rodaje. O sea, pero antes del rodaje, evidentemente tengo escenografías, cosas que dibujo, ¿verdad? Pero que trato de hacerlo de una manera diferente, casi siempre. O sea que realmente un storyboard en el sentido
americano de la palabra nunca lo he seguido, jamás, ¿no? Ahora, dibujos, montones. Pero claro, sobre todo cuando entre plano y plano hay tanto tiempo, ¿verdad? Que yo soy un dibujante convulsivo, ¿no? Entonces pinto planos y seguramente pinto un plano que voy a hacer, pero no es seguro que sea eso lo que voy a hacer después, ¿no? Pero es verdad que dibujo muchas cosas, que tengo prácticamente dibujos de casi todas mis películas, están todas dibujadas, y es verdad que al principio, antes de empezar, ante la inquietud de lo que voy a hacer, también hago dibujos previos de cosas, pero ya digo que luego normalmente no cumplo, ¿eh? Te digo esto porque soy en eso muy elástico, por decirlo de otra manera, ¿no? Pero vamos, yo es que me parece que hay una cosa importante. A mí me parece que la persona que tenga una película en su cabeza y que luego la va a hacer igual, a mí me parece un desastre, ¿no? O sea, yo creo que está obligado a hacer otra cosa, ¿no? Diferente, ¿no? O sea, que eso de repetirse a uno mismo, a mí me parece que lo que hace falta es inventar cada día algo nuevo, ¿no? Tener la sensación de que estás vivo, de que no estás repitiendo algo que ya has escrito, que has hecho, ¿no? Por lo menos es la idea que tengo yo, siempre intentar hacer algo distinto de lo que había pensado, un poquito, ¿no? Tener la sensación y con los actores igual, dejarlos libres, ¿no? O sea, que no tenerlos demasiado atados, dejarlos libres, y si lo hacen bien, ¿para qué vas a molestar a un actor, ¿no? Si lo hace mal tienes que decir, oye, majo, esto... Y si lo haces mal, mala cosa porque estás equivocado, ¿eh? O sea que, no, en ese sentido, ya te digo, soy muy elástico, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Carlos. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Además de director, además de fotógrafo, usted ha sido profesor de dirección, uno de los más importantes. Además, suspendió a muchos de los grandes directores también españoles cuando eran alumnos suyos y aún así le tenían mucho cariño y mucho respeto. Y a mí me gustaría, como hay muchos alumnos aquí que quieren llegar a ser director, si les pudiera dar algún consejo, alguna idea. Consejos muchos ahora, no sé si servirá para nada. Claro. No, yo vamos a aclarar. Yo he suspendido en la escuela de cine, que he sido profesor 6 años, fui profesor 6 años, pero por una razón muy sencilla, porque es que no podía haber más que 4 alumnos que aprobaran el tercer curso porque no había dinero para hacer prácticas. O sea, que no era por razones, yo hubiera aprobado a todo el mundo. Estábamos obligados, y no solo yo, ¿verdad? Estaba Iberlanga de profesor, estaban varios profesores que nos reuníamos y no había más remedio que hacer una selección muy rigurosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué consejos os puedo dar a los que os vais a hacer cine? Pues es una cosa muy sencilla, chicos. Yo creo que estamos viviendo en una época maravillosa, ¿no? Donde una persona, cualquiera de vosotros, con una pequeña cámara o con una gran cámara, es igual, digital, que ahora son maravillosas, ya 4K, mañana serán 6K, y pasado mañana 8K, y yo qué sé, bueno, es igual. Con 2K es suficiente, ¿verdad? Podéis hacer una maravillosa película. 4 actores o 3 actores y una cámara, una maravillosa película. Entonces poneros a ello, es que no hay tutía. Es que no hay más, es la única oportunidad que hay hoy en el mundo de hacer rápidamente una película, ¿no? Luego está ya, claro, entrar en la industria del cine, entonces es mucho más complicado, todo es mucho más costoso, es cada vez más complicado hacer una película, en este país y en todos, pero esa experiencia que hagáis con la cámara digital, con vosotros mismos, con un tema que os interese muchísimo, y por vuestra parte, a mí me parece que es la forma de aprender rápidamente a hacer cine y seguramente de hacer una obra interesante e importante. Porque el problema ahora no es tanto la facturación de una película hecha de esa forma, ¿no? que es relativamente fácil, digamos, relativamente fácil, entre comillas, porque hay que tener talento, claro, si no, no hay nada que hacer. Es que ahora en el mundo hay miles y miles y miles de jóvenes como vosotros que están haciendo eso. O sea que la competencia ahora es tan brutal como lo es en la fotografía. Hoy yo creo que el fotógrafo profesional casi ha desaparecido. Me explico, puede haber algún fotógrafo que se especialice en un tema y que sea muy conocido, los hay, pero ya esos grandes fotógrafos de la historia de la fotografía va a ser difícil que se repitan. ¿Por qué? Pues porque ahora cualquier persona con una cámara digital, con un móvil, con una tableta puede hacer una serie de fotos maravillosas, depende de su cultura, de lo que le interese, etcétera. O sea que todo ha cambiado. Y esa democratización del cine, ¿verdad? Por un lado es maravilloso, por otro lado tiene esas limitaciones, ¿no? Que no hay forma de ver quién es el que ha hecho una película maravillosa o no, a no ser que tenga un sponsor o que tenga, ¿verdad?, unas facilidades. Esa es una tragedia. Pero bueno, está al alcance hoy de cualquier persona. Eso, ya te digo, cuando yo era profesor en la escuela de cine suspiraba por esa posibilidad.
qué pena no tener una cámara, ¿verdad?, que en el momento pueda rodar lo que está sucediendo, lo que quiere hacer este chico, este planteamiento, esta historia, ¿verdad?, no sé, en un plató, en la calle, en cualquier sitio, ¿no? Pero ya era imposible en aquella época, tener en cuenta que había que rodar con la cámara, había que llevar el negativo a revelar, había que llevar ese negativo, había que luego montar eso y luego, bueno, en fin, no sé, era todo una peripecia. Incluso los fotógrafos, yo he tenido siempre un laboratorio en mi casa, ¿verdad?, un pequeño laboratorio, y en cuanto empecé a utilizar la primera cámara digital que me compré en Japón, que era una Fuji, recuerdo, que además estaba en japonés, y que llegué a España y fui a la Fuji para que me explicara cómo funcionaba, y la Fuji me dijo que no sabían qué cámara era esa ni por qué la había comprado. O sea, a partir de allí, pues, realmente eliminé el laboratorio, pero el laboratorio sigue siendo una especie de elemento nostálgico para mí, ¿no? Y los que sois fotógrafos aquí sabéis que hay una cierta nostalgia siempre de esa luz roja, ¿verdad?, de la ampliadora, del olor a hidroquinona, al metol, al ácido acético, ¿verdad? Todo ese proceso laboriosísimo de revelar negativo en la oscuridad total, luego de colgarlo, que se secara, luego meterlo en la ampliadora, luego ampliarla, luego meter la mano en la ampliadora para suavizar las cosas. En fin, todo eso se acabó. Y ahora, pues, cualquier persona con el Photoshop o lo que sea, ¿verdad?, y una impresora, pues hace una foto maravillosa. Y entonces, pues, os aconsejo que utilicéis los medios técnicos que tenéis a vuestro alcance, porque son una maravilla. Una pregunta última, ¿no?, sería que ¿qué opina, qué es el cine para usted? Bueno, no vamos a responder lo primero, porque sí, lo del cine es muy complicado. Pero no, yo no sé. Yo creo que el cine está cambiando y va a cambiar más, y que es lógico. Y ha cambiado desde que se inventó el cine, ¿no? O sea, desde que se inventó la idea esta de los hermanos Lumière, de teniendo una imagen con 16 imágenes se podía, no sé, ralentizar o preparar o que se vea el movimiento en imágenes. Hasta ahora ha habido, pues, un salto tan enorme en todos los sentidos, ¿no?, que es evidente, ¿no? Pero no, yo lo que sí percibo, pero esto, claro, lo que puede pasar en el futuro siempre nos equivocamos, ¿no? El futuro es una cosa impredecible y nos equivocamos siempre que lo pensamos. Pero lo que yo veo con claridad es que hay un mundo dedicado a la televisión, o lo que sea la televisión el día de mañana, que puede ser tener, pues, una pared en una casa, ¿verdad?, toda con imagen, totalmente. Ya se está pensando en eso, que me parece muy bien. De eso al cine de creación o a las series. Claro, todo eso es un mundo, ¿verdad?, que se va amplificando, que se va completando. Yo creo, por ejemplo, que el reportaje, lo que es el cine documental inmediato, tal y cual, yo creo que es mucho mejor en la televisión, ¿no? A mí me parece que la televisión tiene todas las posibilidades de eso que tú dices, ¿no? O sea, de rodar una cosa en Siria o en Afganistán o donde sea, y que inmediatamente lo estamos viendo, ¿no? Que eso jamás hemos podido hacerlo. Eso habría o que reconstruirlo o esperar meses hasta que estuviera revelado, tal y cual, verlo. O sea que en ese sentido es una revolución grande, ¿no? Ver las posibilidades de un material que sucede en Estados Unidos, está Trump, está no sé quién, está, ¿sabes? Tenemos una información brutal. Ahora, ese exceso de información, ¿es bueno o es malo? No lo sé. A mí me da la impresión de que las cosas van y vienen, ¿no? Porque muchos de los inventos cinematográficos que hoy se presume que son inventos o parecen inventos, han sido creados hace muchos años, ¿no? O sea, esa cámara en la mano, esa forma de hacer los americanos ahora, que parezca todo reportaje en cualquier película, ¿verdad?, para que parezca que hay un pequeño movimiento, que no está la cámara rígida, eso ya se ha hecho, lo han hecho los rusos, lo hizo ya Sigaberto, yo qué sé, los rusos lo han hecho toda la vida, ¿no? Y luego y yo creo que en fotografía pasa igual. Los fotógrafos piensan que van a inventar los contraluces, que van a inventar los desnudos, más o menos eróticos, que van a inventar, perdóname, César, que van a inventar, no sé, los paisajes maravillosos, ¿verdad?, con las nubes y con tal y cual, y eso está ya casi en el nacimiento de la fotografía. No sé, o sea que las cosas van y vienen, y está pasando en todo, y pasará un poco también en la pintura, de otra manera, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, la fotografía lo que ha hecho ha sido cambiar la pintura totalmente. O sea, en el siglo XIX aparece la fotografía y aparece el impresionismo. ¿Por qué? Porque los pintores, los más listos, se dan cuenta de que es un poco absurdo tratar ahora de repetir con pincelada minuciosa tal y cual lo que era la naturaleza, aunque hay pintores, como sabes, en América y en el mundo entero que se dedican a esa reproducción minuciosa. Hay a ellos, ¿no?
Hay una película que se llama El sol del membrillo, que está muy bien, que yo lo hubiera hecho el membrillo con una Linov, con una cámara grande y una fotografía, ¿verdad? Pero bueno, yo he dicho eso y casi me matan, o sea que bueno. Pero a lo que voy, es que yo creo que hay que estar abierto y que el mundo va a cambiar y que realmente todo va a pasar de otra manera, ¿no? Y que habrá cines para esa especie de películas gigantescas americanas de catástrofes que a mí me gustan mucho, pero que son con historias estúpidas, pero son maravillosas, ¿no? Desde el punto de vista espectacular, donde desaparece Los Ángeles, yo qué sé, es un alarde, ¿verdad?, de tecnología. Y luego va a haber este cine que a mí me interesa más, un cine personal, más pequeño, más de, no sé, no familiar, ¿verdad?, donde uno puede expresar lo que piensa de las cosas, tal, y ese cine cada vez es más complicado hacerlo, y no sé dónde, pero terminará encontrando un hueco, ¿eh? En la televisión, donde sea, encontrar un hueco. En cuanto a lo que es el cine, para mí es muy sencillo, es que el cine es la reunión de todas aquellas cosas que me interesan, ¿no? La fotografía, contar una historia, el color, la escenografía, la interpretación, la música, etcétera, ¿no? O sea, para mí reúne todo lo que hago, que hago muchas cosas marginales. En el fondo, mi intención sería que todo eso se centrara en una película, ¿no? De acuerdo, pues nada más. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y gracias a todos por estar aquí.